a las veteranas y bueno, damos comienzo porque lo importante es escucharlas a ellas y ahora Marina va a comentar de qué se trata en extenso la actividad. Hola, gracias por venir. Bueno, queríamos revisar la historia con perspectiva de géneros y diversidad y principalmente les agradecemos a Liliana Colino y a Marta Jiménez que están presentes. Y primeramente queríamos contextualizar un poco qué pasó, ¿no?, en este conflicto del cual se cumplieron 40 años. Así que lo que queríamos presentar primero era un video del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Es introductorio, es una línea de tiempo. Y luego escucharemos a Anaí Arias, que es profe de Historia del área de capacitación. Y 1807, primera y segunda invasión inglesa. Como parte de su política expansionista, las tropas británicas invadieron la ciudad de Buenos Aires en 2 oportunidades. Milicianos de todas las clases sociales de la ciudad resistieron la ocupación y consiguieron rechazar a los británicos. 1810, 25 de mayo, Revolución de Mayo. A partir de la Revolución de Mayo, las Malvinas se integraron, como el resto de nuestro territorio, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 30 de mayo, la primera junta, con la firma de Cornelio Saavedra y Juan José Paso, ordenó que, para afrontar los gastos y deudas de las islas, se considerara en adelante el establecimiento de Malvinas como un buque navegando. 1820, 6 de noviembre, posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1820, David Jewett tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. Y durante los 5 años subsiguientes, distintos ciudadanos viajaron desde el continente para establecerse en las islas. 1824, febrero, primer comandante militar de las Islas Malvinas. En un acto de soberanía política, se designó a Pablo Areguatí, ex capitán guaraní de las milicias independentistas de Entre Ríos, como comandante militar de las islas. 1829, 10 de junio, primer gobernador de las Islas Malvinas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata crearon la Comandancia Política y Militar Islas Malvinas y designaron como su gobernador a Luis María Bernet, de 31 años, quien venía desarrollando actividades comerciales y un proyecto para consolidar una población permanente en las islas. 1831, diciembre, el ataque norteamericano. La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis. 2 colaboradores de Bernet fueron detenidos y la isla arrasada. El ministro argentino Massa protestó en Washington exigiendo una indemnización. La Corte Federal de Massachusetts le dio la razón al Estado argentino. Y el período de paz subsiguiente permitió que la población argentina se restableciera en las islas. 1833, 2 y 3 de enero, usurpación británica. El Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas como parte de su política expansionista. Al mando de John Onslow, la corbeta Clio de la Marina Real Británica expulsó a las autoridades argentinas. En Buenos Aires, el gobierno de la Confederación protestó oficialmente por la usurpación de su territorio. 1833, 26 de agosto, la Resistencia. Antonio el Gaucho Rivero encabezó una rebelión para protestar contra las malas condiciones de trabajo que imponían los británicos en las islas. Tomaron la casa de la comandancia, bajaron la bandera inglesa e izaron el pabellón patrio. 1834, marzo. En marzo de 1834, Rivero y otros criollos fueron capturados por nuevas tropas británicas, que llegaron a bordo del HMS Challenger y trasladados a Londres para ser juzgados. Sin embargo,
el juez de la causa concluyó que no tenía jurisdicción sobre el territorio malvínico. 1841. Octubre. Colonización británica. El Reino Unido nombró el primer gobernador de facto de las islas, el teniente Richard Clement Moody. Con él viajaban 12 mineros y sus familias, dispuestos a asentarse en Malvinas. Querían convertir las islas en una colonia británica. Durante los siguientes 60 años, el gobierno argentino continuaría con los reclamos por la usurpación. 1908. Apropiación de islas del Atlántico Sur. El Reino Unido profundizó su ocupación ilegítima, apropiándose en 1908 de las islas Georgias del Sur, Shetland del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur, así como del territorio antártico denominado por los británicos Tierra de Graham, y las declaró dependencias de la colonia de las Islas Malvinas. 1946, 14 de diciembre. Intento británico de legitimación. En la Asamblea General de la ONU, el Reino Unido inscribió las Islas Malvinas en la lista de territorios no autónomos. Sobre esta base, la delegación argentina, instruida por el presidente Juan Domingo Perón, formuló una nueva reserva de sus derechos de soberanía. 1960, 14 de diciembre, la cuestión Malvinas. 14 años después, la ONU abrió un proceso de descolonización mundial. Y Argentina logró inscribir la cuestión Malvinas dentro de su agenda. 1964, 8 de septiembre, un acto por la soberanía. Mientras la República Argentina intensificaba su reclamo diplomático ante el Reino Unido y ante organismos multilaterales, en 1964 el aviador Miguel Fitzgerald aterrizaba en Puerto Argentino, enarbolaba la bandera nacional y reclamaba ante las autoridades por la soberanía. El piloto escapó antes de ser atrapado y fue recibido en Buenos Aires como un héroe. 1965, 16 de diciembre. Resolución 2065. Durante la presidencia de Arturo Umberto Illia, Naciones Unidas dictó la Resolución 2065, reconociendo la existencia de un litigio entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las islas, e instó a las partes a negociar. Este fue el precedente internacional más importante que avalaba el reclamo argentino, y hasta la actualidad ha sido ratificado en más de 40 ocasiones. 1966, 28 de septiembre, Operativo Cóndor. El grupo autodenominado Los Cóndores desvió un avión de línea para aterrizarlo en territorio malvinense. En su acto de reivindicación, izaron 7 banderas nacionales en distintas partes de las islas. En plena dictadura de Onganía, los 18 jóvenes, la mayoría peronistas, liderados por Dardo Cabo y por María Cristina Berrier, rebautizaron Puerto Stanley como Puerto Rivero, en honor al gaucho que encabezó aquella rebelión en 1833. 1968, agosto, Memorándum de Entendimiento. Se firmó un documento entre ambos países donde se afirmaba: el gobierno del Reino Unido reconocerá la soberanía de la República Argentina sobre las islas a partir de una fecha a ser convenida. Sin embargo, el Reino Unido continuó la ocupación ilegal de las islas hasta el presente. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer una pequeña contextualización histórica de lo que fue la guerra inscripta dentro de la dictadura militar que se vivió en Argentina en el año 1976.
Me pareció importante arrancar, después del video que vimos, a considerar por qué o a tratar de entender por qué se considera que es un reclamo justo el reclamo precisamente por el territorio de Islas Malvinas. A partir de la usurpación del año 1833, por la importancia geopolítica que representa el territorio de islas, tanto por su riqueza marítima, por su riqueza en recursos naturales, precisamente más en el tema de petróleo, quizás eso no está demasiado desarrollado por los medios de comunicación, sino más bien se lo puntualiza siempre como una cuestión patriótica, ¿no? Como que son nuestras, pero más allá de eso hay otros factores que son esto que estoy mencionando, la importancia geopolítica, el paso a través de las islas, de buques pesqueros, de expediciones que buscan explotar las riquezas naturales de nuestro país, también me parece importante considerarlo. Uno de los argumentos por los cuales se considera desde la geopedagogía crítica por qué son territorio argentino es el argumento geográfico. ¿Qué quiere decir el argumento geográfico? Esto quiere decir que las islas forman parte de la plataforma marítima argentina y que su composición, su flora, fauna, tiene similitudes con la parte patagónica de nuestro país. Por eso también es un argumento de que se desprende de la plataforma de la plataforma marítima las islas. El argumento histórico es el que veíamos en el video, que hace alusión a que las islas, al ser parte de la colonia española, al independizarse nuestros patriotas de la colonia española, ese territorio que formaba parte de la colonia pasa a ser parte de la nación argentina. Y los argumentos diplomáticos y jurídicos tienen que ver con esto también que mencionaba el video, de esta cuestión de las reiteradas, no me sale la palabra, los reclamos que hace el país ante las organizaciones como la ONU y demás. Para entender un poco en qué se inscribe la Guerra de Malvinas. Había un contexto internacional que viene a traer en sí, como que nos tocó como de rebote, si se quiere, por una cuestión de, bueno, dos potencias que se peleaban en pleno contexto de Guerra Fría. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en un nuevo conflicto que es lo que se denominó la Guerra Fría, esta lucha por parte de los Estados Unidos para aplacar la avanzada del comunismo que venía siendo desarrollado en cabeza como Rusia, la Unión Soviética en ese momento. Y la avanzada latinoamericana que significó la Guerra Fría, que es, por ejemplo, bueno, en el 59, la Revolución Cubana, los Estados Unidos veían esa avanzada del comunismo en el territorio latinoamericano como una afrenta, como un desafío que tenían que ellos parar para que este comunismo no terminara de contaminar, entre comillas, a todo el mundo. En medio de ese contexto se desarrolló en Latinoamérica. Compartir pantalla, así podemos verlo acá. Ah, me dijeron que se estaba viendo. No.
Sí, suena bien. Me acuerdo que lo estaba viendo. Se estaba viendo. Bueno, continuamos si quieren un poco con, como les decía, esta guerra fría dentro del continente latinoamericano vino a tomar la forma de lo que fue el Plan Cóndor, perpetrado por los Estados Unidos. El Plan Cóndor, como se lo denominó, fue una avanzada militar de Estados Unidos en complicidad con las cabezas militares de las naciones latinoamericanas. Este plan tenía un objetivo que era, bueno, eliminar el comunismo y reprimir las organizaciones sociales, la avanzada, digamos, los reclamos por parte de la sociedad o de los trabajadores. Y lo que hicieron fue, a través de lo que se denominó la doctrina de, de seguridad nacional, a través de las escuelas de las Américas, que era donde se entrenaba a los militares argentinos y latinoamericanos en técnicas para secuestro, torturas y de esta manera aplacar los reclamos sociales y la lucha de los trabajadores y demás organizaciones sociales. Esta doctrina de seguridad nacional implementada por los Estados Unidos la habían copiado en su momento de lo que fue la guerra de Argelia y las técnicas que utilizaban los franceses para torturar a los argelinos y de esta manera lo extrapolaron al territorio latinoamericano. Y como dije, a través de las castas militares, lo que hicieron fue dar una serie de golpes de Estado en complicidad con los Estados Unidos para aplacar los reclamos sociales o contra la lucha subversiva. Haciendo como un gran salto histórico, el golpe cívico-eclesiástico-militar que se dio en 1976 en Argentina, el denominado Proceso de Reorganización Nacional, constó de 3 características por lo menos importantes para mí, que una fue el terrorismo de Estado, que es esto que veníamos comentando de la ausencia de la libertad política, la represión, el secuestro, tortura y desaparición de bebés, apropiación de bienes personales, em, la implementación de un modelo económico de tipo liberal en el cual se permitía el ingreso de productos del exterior por el cual no había ningún tipo de control y que los militares argumentaban que eso iba a regular la economía interna y que eso iba a favorecer a que la inflación baje, que era uno de los grandes temas y que aún sigue siendo el tema de la elevada inflación. Y la pérdida de derechos adquiridos durante el peronismo. Se podía echar a los trabajadores sin ningún tipo de, mm, de miramientos, o sea, aumentó la desocupación, cayeron los salarios, la inflación, al contrario de lo que ellos pretendían que iba a bajar, lo que hacía era aumentar día a día. Y como consecuencia de todo esto y también como parte de un plan, de un modelo económico, fue la deuda externa que se contrajo durante la dictadura militar, eh, que había sido una de las deudas más grandes hasta la llegada de Mauricio Macri, que fue, bueno, exorbitante. Dentro de este marco, las organizaciones sociales, a pesar de la represión y demás, seguían manifestándose, pero aún el país no contaba las organizaciones sociales no contaban con demasiada fuerza como para imponerse al gobierno militar.
Entonces, eso hizo que paulatinamente fueran ganando esa fuerza y hacia el año 1982, a fines de marzo, se dio una huelga de la CGT que fue duramente reprimida. Y el gobierno militar vio como amenazado ya y estaba ya casi debilitado, se quiere decir, su lugar dentro del país. Entonces reflotó un viejo conflicto que era el reclamo por las islas. Con esto de reflotar, que iban a volver a retomar el control sobre las islas, lo que se buscaba era la adhesión del pueblo argentino o que se viera con otros ojos al gobierno militar. Hubo cierta parte de la población que apoyó la causa sin mucho conocimiento, y hubo otra parte de la población que también apoyó la causa, pero que no estaba a favor o que no estaba de acuerdo con el gobierno militar. El día 2 de abril se produce lo que se denominó como la recuperación de las islas, y se declara, los soldados argentinos en ese momento toman posesión de las islas y se declara como que se habían recuperado. Esto provocó la reacción de la primer ministro inglés, Margaret Thatcher, que no tuvo ningún miramiento en negociar o en intentar ir por la vía diplomática, sino que se mantuvieron siempre en una postura muy firme, y era que debían el gobierno argentino desocupar las islas. La ONU, que era el organismo internacional en el cual se venían amparando hasta ese momento por vía diplomática, sacó un comunicado también, no a favor de la Argentina, sino pidiendo que por favor desalojaran las islas, que se fueran de las islas y que continuaran el reclamo por vía diplomática. El gobierno militar esperaba hasta ese momento la adhesión de los aliados, aludiendo a un tratado que era el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se había firmado en el año 1947 y el cual establecía que cualquier país latinoamericano el cual se viera invadido o amenazado por una potencia extranjera podía aludir a que el resto de las naciones iberoamericanas pudieran asistirlo militarmente para lograr retomar el control de su territorio. Argentina hace alusión a ese convenio, a ese tratado, esperando que uno de los países que había firmado ese tratado, que era Estados Unidos, apoyara la causa argentina, pero no lo logra. Los países latinoamericanos sí firman a favor de su adhesión al reclamo argentino, pero Estados Unidos tenía un conflicto de intereses porque estaba interesado en el tratado con la OTAN. Entonces decide prestar su colaboración o respaldar el reclamo del Reino Unido y no así el reclamo del gobierno militar. Entre el 2 de abril y el 1 de mayo, el conflicto en sí se desarrolló, digamos, de manera no violenta. O sea, no hubo una acción que determinara fallecimientos ni nada por el estilo. Lo que determinó el momento en que comenzó, sí, el conflicto en verdad fue el hundimiento del Ara General Belgrano en el 1 de mayo del 82. Y eso dio inicio a los bombardeos en la isla. El hundimiento del Ara General Belgrano está considerado como un crimen de guerra porque era un buque, un submarino que no estaba en territorio de islas, sino que se encontraba más cerca de la costa argentina y que no representaba un
una afrenta o un peligro para el Reino Unido o los soldados que estaban en las islas. Bueno, a partir del 1 de mayo comienza una serie de bombardeos y de lucha así armada, que termina el 14 de junio con la rendición por parte del gobierno militar y su retirada de las islas. Bueno, acá lo que quise mostrar fue más o menos lo que se iba diciendo en Buenos Aires y en el resto, en el interior del país acerca de la guerra, ¿no? Estamos ganando, seguimos ganando. Los medios de comunicación afines al gobierno militar, mostrando una realidad que no era la que vivían los combatientes en el territorio. Y como datos, podemos decir que bueno, murieron 649 argentinos. En la guerra estuvieron implicados 23.000 soldados, entre oficiales, suboficiales. La mayoría de los muertos, la mitad de los muertos fueron los soldados que se encontraban dentro del área General Belgrano, y el resto murieron en combate en el territorio. Luego de la guerra, y esto como para terminar, se vivió un periodo de lo que se denominó la desmalvinización. Desmalvinización es un concepto del politólogo Alan Ruquier, y que hace referencia a el silencio y el olvido que impuso el gobierno militar para tratar de acallar el ruido que había generado en la sociedad la guerra, ¿no? No se hablaba de los excombatientes, les hicieron, eso que se ve ahí es una nota, un acta que les llegaba a los excombatientes en los cuales se les pedía que no hagan referencia al tema, que no den opiniones, que no den declaraciones, que se mantuvieran en silencio, en un intento de tratar de no, diría yo, no reconocer sus culpas o de no quedar expuestos frente al mundo con lo que había sucedido en la guerra. Y bueno, y más adentrándonos al tema por el que estamos hoy aquí reunidos, nosotras estuvimos ahí en el año 2012 y después de un largo revisionismo que se vino haciendo con la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, en el cual se empieza a tratar de rever estos temas de la historia argentina en el cuales hay actores en los que no aparecían. Y uno de esos actores fueron las mujeres, tanto enfermeras, diplomáticas, técnicas, miembros también del servicio, de la escuela militar. En el año 2012 logran ellas, después de una lucha también como la que vivieron los excombatientes, el reconocimiento como veteranas. Para cerrar, dos datos de esta semana, que bueno, no sé si los habrán escuchado, que el viceministro de la era de Macri ahora está, o sea, está siendo investigado porque cuando fue en estos intentos diplomáticos, cuando Susana Malcorra era ministra de Relaciones Internacionales, fueron a tratar el tema de Malvinas. Se dice o empezó a circular en los medios de comunicación que el ministro estaba borracho al momento del trámite del tratamiento de este tema y que además el acuerdo que se firmó lo hizo en esos términos, ¿no? Entonces está siendo investigado por eso.
Y otra cosa importante también que me parece para remarcar es que desde el año 2010 hay una ley que establece que en todas las escuelas de la Argentina debe utilizarse el mapa bicontinental, que es el mapa en el que se incluye tanto la parte que le corresponde a la Argentina de la Antártida como las Islas Malvinas. Y ese mapa, que es obligatorio en las escuelas, además está reconocido en el año 2020 por la Organización de las Naciones Unidas, lo cual también significó un reconocimiento por el reclamo sobre la posesión de las islas que, como creemos, son argentinas. Gracias. Gracias, gracias Anaí. Y ahora vemos un video muy breve, ya bien introduciéndonos en la temática de perspectiva de géneros, las mujeres de Malvinas, y luego arrancamos con las preguntas para las invitadas. Imaginemos un diario que cuente todo lo que pasó en Malvinas, desde su fundación hasta hoy. Imaginemos también que hay algunas hojas que no se dieron a conocer. Imaginemos que esas hojas son las que vamos a leer ahora. 15 de julio de 1829. Llega a las islas María Sáez. Lleva consigo un diario que se convierte en un documento muy valioso para conocer la vida cotidiana en las islas. Es la primera cronista de Malvinas. Participa en la fundación de Puerto Luis, primer poblado argentino, junto a gauchos, criollos, negros y europeos. 1829. La negra Francisca, perteneciente a la población afro, es protagonista junto a su hijo Daniel del primer nacimiento en las Islas Malvinas. 5 de febrero de 1830. Nace Malvina Bernet, la primera argentina nacida en las islas, hija de María Sáez y Luis Bernet. 1831. Llega a la isla María la Grande, cacica de los Tehuelches, invitada por Luis Bernet, comandante político y militar de las islas, para el intercambio comercial con el continente. Sus dominios van desde el estrecho de Magallanes hasta Río Negro. 28 de septiembre de 1966. Operativo Cóndor. Un avión es desviado y aterriza en la isla. Se despliegan 7 banderas argentinas y se distribuye material impreso reivindicando la soberanía sobre las islas. Entre los 18 jóvenes patriotas hay una sola mujer que es fundamental en el operativo: María Cristina Berrier, periodista y dramaturga. 1974 a 1982. Maestras argentinas viajan desde el continente y se establecen en Malvinas para enseñar español a pedido de los propios malvinenses. 1982. Enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas cumplen tareas esenciales para salvar la vida de los soldados. También oficiales, cadetes y telegrafistas de la Marina Mercante cumplen roles claves durante la guerra. 2007 a 2015. Cristina Fernández de Kirchner participa activamente en la política malvinera mediante numerosas iniciativas. La lucha por la soberanía de nuestras islas continúa. La lucha por la visibilización de las mujeres en nuestra historia también. Las hojas ocultas dejan de ser olvidadas. Bueno, hermoso el video. Hoy estamos acá con Marta Jiménez. Ella en 1982 trabajaba en la Marina Mercante como comisaria naval, pertenece a la promoción de mujeres en la Marina Mercante, a la primera promoción de mujeres en la Marina Mercante, primera institución en integrar mujeres en su escuela de formación. Posteriormente, Marta se recibió de licenciada en Servicio Social y trabajó en equipos de orientación escolar hasta el 2016. También nos acompaña Liliana Colino. Ella es enfermera militar con grado de cabo principal de Fuerza Aérea Argentina. Fue desplegada al Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia, evacuaciones aeromédicas de terapia intensiva en Merlín y evacuaciones aeromédicas en Hércules C-130, de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Tenemos acá la única mujer militar que pisó la turba de las Islas Malvinas. Así que muchas gracias.
Bueno, vamos a acomodar este micrófono, pero ante cualquier cosa les paso, sí, ¿no? El de listo. Bueno, primeramente, acá tengo algunas preguntas y luego, obviamente, que las presentes también pueden preguntar. Y no olvidar que tenemos también en Webex a la escritora Alicia Panero, autora de Mujeres Invisibles. Así que, bueno, primeramente, la misma pregunta para ambas. ¿Cómo fue el momento en el que fuiste convocada a cumplir servicios en Malvinas y qué sentiste en ese momento? Primera fuerza que incorporó mujeres con rango militar. Así que, bueno, sabíamos por estar en una fuerza militar que si había guerra íbamos a ser desplegadas. Realmente no teníamos idea que iba a haber guerra, así que nos tomó sorpresa como a toda la población. Yo fui en el momento de la ocupación, yo estaba trabajando en el Hospital Aeronáutico Central, en la unidad de terapia intensiva, unidad coronaria, trasplante renal y quemados, y me encargaron que organizara los BEM, que son los botiquines de emergencia médica que llevan los aviones. Durante el mes de abril, esa fue mi función. Fueron desplegadas en ese momento 5 enfermeras militares que organizaron el Hospital Rubicable en Comodoro Rivadavia. En el mes de mayo fui desplegada al Hospital Rubicable en Comodoro Rivadavia y realicé evacuaciones aeromédicas en Merlin, que es un avión de terapia intensiva, dentro del continente. La función que teníamos era ir a rescatar, por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, pilotos que se habían eyectado, que eran recogidos por los buques y eran llevados, por ejemplo, a San Julián, a Río Gallegos o a Río Grande, los íbamos a buscar con el Merlin y nos llevábamos a Comodoro Rivadavia. El Rubicable, después, a partir de ahí, eran derivados según su gravedad y sus condiciones al hospital al que pertenecían, sea de la Marina, del Ejército o de Fuerza Aérea. Y realicé evacuación aeromédica de Comodoro, de Puerto Argentino a Comodoro. Hay que aclarar que las mujeres no estábamos en las tripulaciones de vuelo ni en el hospital de Puerto Argentino. A mí me lo pidieron especialmente porque fue cuando fue el desembarco inglés. El hospital de Puerto Argentino estaba sobresaturado de pacientes y íbamos a tener que trasladar muchos pacientes. Entonces, me pidieron a ver si podía colaborar yendo en ese vuelo, teniendo en cuenta que yo tenía experiencia en terapia intensiva y eso da cierta agilidad para el manejo de pacientes y que había organizado los botiquines. Así que accedí y empezamos con una alerta roja en Comodoro. Así que tuvimos que bajarnos del Hércules, que ya estábamos arriba de los containers, porque el Hércules en todos los vuelos, que siempre se hacían de noche, llevaba container con todos los elementos solicitados por Puerto Argentino. Entonces nosotros íbamos acostados arriba de los containers. Avisaron que había alerta roja, bajen rápido, bajamos y fuimos a un refugio que estaba próximo a la pista. Cuando pasó la alerta roja, volvimos esperando la orden a ver si se iba a hacer o no el traslado. Finalmente se decidió que se hacía. El Hércules viajó, como todos los aviones en general que iban a las islas, a ras del mar, con silencio de radio, teniendo en cuenta que era una zona de exclusión ya y con dominio aéreo y marítimo del enemigo. Así que bueno, llegamos a Puerto Argentino, nos bajamos primero los que estábamos arriba de los containers, se descargaron los containers, nosotros corríamos atrás del Hércules, porque el Hércules, por ser un avión muy pesado, no puede aterrizar, porque si no necesita mucho tiempo para poder despegar. Por lo tanto, carretea todo el tiempo. Así que vamos corriendo atrás del Hércules para subirnos.
Y después que nos subimos, las ambulancias empiezan a llegar marcha atrás, abriendo las puertas de atrás, y los pacientes los subíamos arrastrándolos prácticamente por la plancha del Hércules. Hay que tener en cuenta que el Hércules, igual que en Fokker, son aviones que pueden ser organizados como aviones sanitarios. El problema es que las condiciones no estaban dadas para que los preparemos como aviones sanitarios. Primero, porque llevaban siempre cargados con container. Segundo, las camillas, que van una encima de otra, eran muy incómodas para poder hacer una evacuación tan rápida como la que exigía la evacuación sanitaria en Puerto Argentino, porque permanentemente había riesgo de bombardeo. Por lo tanto, en cualquier momento el Hércules tenía que levantar su rampa y despegar. ¿Qué pasaba? Si teníamos camillas, íbamos a demorarnos mucho en colocar a los pacientes en las camillas, entonces directamente los pacientes iban en el piso. De esa manera, acá la idea era evacuar la mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo. Evidentemente, si teníamos que acomodarlos, iban a quedar muchos pacientes abajo. Cuando, bueno, en determinado momento, el piloto de la nave, el capitán Villegas, informa que va a levantar la rampa porque hay riesgo de bombardeo. En este momento muchos critican la actitud de los pilotos diciendo, bueno, se hubieran quedado un rato más y hubieran seguido evacuando pacientes. Y hay que tener en cuenta que evacuar, en el caso de bombardeo, no solo se pierde la vida de los que están arriba del Hércules, sino también se pierde el Hércules, que es el elemento que teníamos para poder hacer la evacuación. Y además, las ambulancias no tenían contacto con la torre. El único que tenía contacto con la torre era el piloto. Por lo tanto, las ambulancias, cuando veía que el Hércules despegaba, inmediatamente volvían al hospital de Puerto Argentino. Esto evitaba que las ambulancias también fueran objeto de los bombardeos. Bueno, despegamos y al poco tiempo de despegar, el capitán Villegas, el piloto, nos informa que va a tener que modificar la ruta, que no vamos a poder ir directamente a Comodoro porque nos estaban persiguiendo 3 Harrier. Así que bueno, se desvió la ruta, bajamos hacia el sur, entramos por Tierra del Fuego, Chile, todo con silencio de radio, evidentemente. Por lo tanto, en Comodoro Rivadavia no sabían qué había pasado con nosotros porque se había extendido mucho el vuelo. Cuando llegamos a la Patagonia, el piloto informó que estábamos en territorio argentino y realmente nos fueron a recibir todos. Realmente me emociona cada vez porque desde el brigadier Crespo, el director general de Sanidad, todos los que pertenecían al Hospital Reubicable estaban en la pista esperándonos, nos abrazaron, bueno, era como que se perdía demasiado, no como personas nada más, sino por todos los heridos que traíamos y por el Hércules, que era nuestra arma de evacuación, ¿no? Cuando llegamos a Comodoro, se realiza en el hangar de YPF, se realiza el triage. En el triage lo que se hace es distinguir a los pacientes según la gravedad de cada paciente, la posibilidad de su traslado y el arma al que pertenecen, porque según el arma era quien lo evacuaba. Nosotros evacuábamos a todos hasta Comodoro. A partir de ahí, cada arma evacuaba a sus heridos. En el hospital Reubicable es un hospital de tránsito, por lo tanto quedaban solo los pacientes que esperaban ser evacuados, porque necesitaban avión de terapia intensiva, por ejemplo, y bueno, no había tantos como para evacuar. En el avión de terapia intensiva va un solo paciente. Por lo tanto, había que esperar, si había varios para evacuar en avión de terapia intensiva, había que esperar que volviera. Nosotros durante el triage, después que terminamos el triage, los heridos quedaban todavía en el hangar hasta que se decidía su destino. Se les daba un refrigerio, realmente había de todo para darles.
bebidas, leche chocolatada, alfajores, sándwiches, podían comer lo que quisieran y podían llevarse lo que quisieran. Realmente no había restricción con respecto a eso. Y nosotros hacíamos la contención emocional. Era el momento oportuno para que ellos pudieran decir o hablar con alguien de cosas que no habían podido hablar en las islas, teniendo en cuenta que hay algo característico. A nosotros nos veían parecidos siempre a alguien. Vos no vivís en Lanús, vos no vivís en Avellaneda, vos, ay, sos re parecida a mi hermana, vos no sos la novia de mi amigo, es decir, todos nos veían parecido a alguien y esa era la forma que tenían como para entablar una conversación. Acá lo importante es que ellos pudieran hablar, ¿no es cierto? De todas maneras, mi experiencia personal es que ninguno se victimizó y todo lo contrario. Todos nos decían, ¿a usted qué le parece? ¿Podré volver pronto? Porque en realidad mis amigos, mis compañeros quedaron allá y no puedo dejarlos. Y era lo más frecuente que decían. Así que bueno, yo volví para es- No, que levante. No, pero ya está, yo, ¿no? La respuesta termina y no. Bueno, la pregunta era, Ya te perdiste. sí, Tanto hablé ya estoy en las islas. Que fuiste convocada y que sentiste. Bueno, ahí estoy bien. Yo les quisiera explicar un poquito cuál es la situación mía. Yo soy oficial de Marina Mercante, bueno, fui durante muchos años, 10, ahora ya estoy jubilada, jubilada de todo. Los marinos mercantes no tenemos formación militar, somos personal civil. La Marina Mercante se dedica al comercio marítimo, al transporte de distintas mercaderías, no sé, por donde lo contratan, por cualquier parte del mundo puede ser. Y esa era mi situación en el año 1982. Como dijo Marina, yo soy de la primera promoción de mujeres que entra en un ámbito estrictamente militar. Como estrictamente militar, no, la Marina, la Escuela de Náutica depende, la educación y todo, de la Marina de Guerra. Entonces el director es designado por la escuela, por la Marina de Guerra, y hay oficiales también, pero los profesores son la mayoría civiles. Esa fue la primera vez que ingresaron mujeres en un ámbito militar. Posterior a la experiencia esta, que somos 23 mujeres las que ingresamos y las que egresamos, ingresaron años después en otras fuerzas. No sé, en aviación cuando... Claro, Estamos en el 80. y ingresaron. 80. Nosotros ingresamos en el año 79, 78. Egresamos en el 80. Sí. Nosotros ingresamos a la escuela del 78, pero ella es una escuela militar, la mía no, pero abrimos camino para que ingresaran después en otros institutos militares. Y como bien saben, abrir un camino es muy difícil. Había muchos prejuicios en relación a recibirnos a las mujeres dentro de la Marina, cualquier Marina, la mercante o la civil, era lo mismo, porque me preguntaba Marina sobre algo que había dicho Silvia Barrera, que es otra compañera nuestra veterana, si las mujeres tenían mala suerte sobre los buques. Y eso es digamos, era una creencia, no, ya está, ya se perdió. Pero sí era una creencia del momento, que obviamente era más de, no sé si era una tradición que tenían o una resistencia a que las mujeres fuéramos a los buques. Ahí estoy, muy chiquitita era. Y era flaquita, como me dicen mis compañeros, era flaquita. Ese es mi buque, el canal de Beagle. Eso siendo a Chile. Ese es el Bahía Buen Suceso, con carga militar para Malvinas. Y esa soy yo, por ahí al fondo, con mis compañeras, primera promoción. Esa soy yo en mi camarote. No sé, había un videíto, no sé si tiene música. Bueno, esa es la primera foto de la primera promoción de Mujeres de la Marina Mercante. El otro que vieron es el avión Superetendard, que se estrenó, digamos, por así decirlo, en la Guerra de Malvinas. Esos eran los jurando la bandera, son mis compañeras de la primera promoción.
No sé si hay alguna otra foto más. Yo decía que habría un camino muy difícil porque esa no es mi buque, ese es el lago, ay, ¿cómo se llama? El río Sincel, ha fotografiado. Estas son las 4 marinas mercantes, falta una enfermera. Estoy yo, Marcia, Graciela y Mariana que vive en Ushuaia, son amigas también. Ellas son posteriores a la promoción mía. Lo que decía que abrir un camino fue muy difícil, no solo para la primera promoción, sino para la segunda y la tercera, hasta que esta figura se apropió, digamos, de la carrera esta. Esas somos todas. Hicimos un collage con ella, las chicas de ejército y nosotras las marinas mercantes. Digo las chicas como las viejas porque nosotros entre nosotros nos llamamos chicas. Cuando yo era chica y mi mamá me decía, vienen las chicas a tomar el té, yo las miraba y digo, está mal, mi mamá está grave, porque la verdad era, pero bueno, yo hoy llegué a su edad más o menos y también digo lo mismo. Había muchos prejuicios, le decían, algunos eran la resistencia, ya para entrar a la escuela náutica fue una situación muy difícil. Primero porque hoy le comentaba a ella, los varones, los hombres, cuando ingresaban a la escuela de náutica, les daban por aprobado el servicio militar obligatorio. Hoy no existe eso, pero en ese momento tenían que cumplir con el servicio militar. Obvio no había servicio militar para mujeres. Entonces, cuando ingresamos, nosotros también tuvimos que hacer orden cerrado, lo que se llama la instrucción militar, rendir condiciones de tiro, aprender a desfilar, no sé, una serie de cosas, ya mucho no me acuerdo, eh, que lo tenían que hacer los varones sí o sí, porque por la ley ellos tenían que cumplir con ese requisito. Claro, el orden cerrado era bastante severo. De hecho, algunas compañías terminaban con las piernas quebradas o un brazo dislocado, pero no era que nos torturaban, voy a aclarar, ¿eh? Era que era muy, muy estricto. Y lo hacíamos en un lugar que es donde está el Sheraton hoy. Bueno, ahí había unas vías de ferrocarril y había un espacio que no estaba ocupado y era todo como la calle, ¿no? Esa piedrita que sobresale y la brea, y a vos te hacían tirar cuerpo a tierra ahí, y como venían las rodillas te quedaban. La primera vez, me salgo un poquito, la primera vez que fuimos a hacer orden cerrado, teníamos unos short cortitos blancos, una remerita blanca, los varones también. Bueno, nos hacen, giran alrededor mío corriendo y dijeron carrera mar. Y era como ir a la clase de educación física, no sé cómo se llama hoy la materia, y el profesor los pone a correr o la profesora los pone a correr y corríamos, bueno, corríamos. De repente su oficial dijo, ¿cómo se dice? Cuerpo a tierra, y los varones hicieron así, y se plancharon. Y nosotros nos quedamos mirándonos. Ya algunas compañeras se empezaban a tirar y otras no, y entre las que no se tiraron estaba yo parada. Entonces empecé a acercarme a una por una, a decirle, chicas, para nosotras no es para los varones, levántense. Y entonces me miraban y miraban al instructor y me miraban a mí, no sabían qué hacer. Algunas se pararon y otras se quedaron acostadas. No era que se tiraron, se les golpearon todas. Y entonces me llaman a mí y me dice, a ver, nos llamaban cadete, al ingresar a la escuela la denominación era cadete. No era cadeta, no, era cadete. La cadete, el cadete, bueno, no es como ahora que están modificados, sino que nos llamaban cadete. Bueno, cadete, y claro, éramos 3 o 4 paradas, nos mirábamos, dice, no, no, y me señalaron a mí, ¿no? La que no se tiró, dice, venga para acá. Y voy. Me dice, ¿usted no escuchó la orden? Sí, le digo yo. ¿Y por qué no se tiró? Porque no soy varón. Le digo, creí que era para los varones, le dije yo. Me dice, no, cadete, usted quiere entrar acá, tiene el mismo trato que los varones. Si los varones se tiran al suelo, usted se tira al suelo. Si los varones se tiran al mar, usted se tira al mar. Dice, usted quiere entrar a esta escuela, tiene que hacer lo mismo que todo el resto. Y claro, bueno, a partir de ahí, eh, cualquier orden que se nos daba, estábamos todas, ya sea sentadas en el suelo, paradas, como sea. Y esos fueron los prejuicios también que eran más de uno, ¿no? Personales, digamos, propios por ahí de que no era para nosotros el servicio militar, y esos también los tuvimos que vencer. Tuvimos que vencer los de ellos más los nuestros para poder aprobar y terminar la escuela y bueno, y después poder egresar. Sí. No, no, mira, yo he navegado 10 años, muchos. He estado por muchas partes del mundo.
desde la Antártida, las Malvinas, Arabia, África, Europa, Brasil, Chile. O sea, el marino mercante lo que tiene es que si el país anda bien, la marina mercante, digamos, funciona bien, te da muchas posibilidades de viajar, elegir el lugar donde vos querés trabajar, de acuerdo a dónde viaja, y por eso recorrí mucho. No he encontrado a bordo a alguien que te diga que tenés mala suerte, no. O sea, yo te voy a contar mi experiencia porque puede ser que otra sea distinta. El clima a bordo es bueno. La marina mercante no tiene nada que ver con un ámbito militar, es distendido, cada uno se ocupa de su trabajo. El trabajo es llegar, de acuerdo a la especialidad, descargar el buque, volverlo a cargar, juntar tu plata y volver a tu casa con la gente que vos querés, porque muchos tiempos se pasa afuera, a veces 5 meses navegando, y uno lo que quiere es volver con sus afectos. No hay mucho espacio para. Hay lo mismo que en cualquier otro lugar de trabajo, que por ahí hay roces, hay cosas, eh, pero el clima en general que yo he vivido es bueno. Y en relación a lo que vos me decís, es una creencia muy antigua, muy. Yo creo que el prejuicio más grande tenían, esto lo siento yo así, yo tenía cuando embarqué 21 años, tenía a cargo gente de 38. Entonces, que una mocosa de 21 años que recién salió me viene a decir a mí cómo tengo que hacer la comida. En el cargo nuestro teníamos a cargo los cocineros, los mozos y el personal que hacía también los mozos, la limpieza, el mantenimiento, todo el buque, más la comida. Después tenías a cargo la parte de todo lo que era administración, eh, la parte de los papeles de la carga, lo que se embarca y se desembarca, tiene que cumplir una serie de requisitos de acuerdo al país que va. Si hay pasajeros, los pasajeros, la lista de embarco, de pasajeros, dónde va y demás, presentarlo en cada país que vos vas para que puedas desembarcar y embarcar. Y eso también trabajábamos con migraciones. Entonces, era como también para mí mucha responsabilidad. Salía de la escuela secundaria hacía poco tiempo, viviendo siempre en mi casa, 21 años de otra época, ¿no? Hace 40 y tantos años atrás. No es por ahí la formación que tiene una chica hoy de 21 años, que te da vuelta y media, pero nosotros todavía éramos media, más del... Tampoco era todo como ahora con el tema de internet, todo que te da otra visión de todo, ¿no? Y bueno, llegar al buque y de repente encontrarte con marino de 38 años, para mí era re viejo, ¿no? Y que le tuviera que dar alguna indicación de algo, y ahí se resistían, esa sí era una resistencia. Y bueno, también yo me habré equivocado, experta un poco, pero la resistencia mayor era esa, cómo venía, primero una mujer y segundo tan joven, a decirme a mí cómo tengo que hacer tal cosa. Eso sí hubo. Pero no quito que por ahí alguien le haya pasado. En el caso de Silvia, yo la escuchaba muchas veces. La Marina en ese momento no tenía mujeres a bordo. No estaba acostumbrada, Marina de Guerra. No estaba acostumbrada la Marina de Guerra a tener mujeres. No tenía ni siquiera ropa. Nosotros teníamos el uniforme porque nos lo habían hecho a medida. Yo no tuve el problema que ella comenta del pantalón grande o de los zapatos que no tenían número. Nada de eso porque nosotras ya habíamos ingresado y estaban preparados, digamos, para el ingreso de nosotros. No así el caso, bueno, ella también, porque ya habían egresado. No ejército, porque creo que no había mujeres todavía, ¿no? Ejército fue la última fuerza que incorporó. Incorporó, claro. Por esa razón, estimo yo que ellas habrán pasado situaciones como que nosotras no pasamos. Bueno, no, te decía cómo me enteré yo del... estaba entrando el día 2 de abril, justo habíamos salido de Puerto Deseado con el buque, con carga hacia Malvinas, cuando estábamos en el canal de Beagle, que eran más o menos las 7 de la mañana del día 2 de abril. A mí me despierta uno del personal que yo tenía acá, un mozo, y me dice, baje, por favor, urgente al comedor de oficiales, que recuperamos las Malvinas y estamos en guerra con los ingleses, decían, ¿no? Yo dije, bueno, ¿acá qué pasó? Porque yo recién, 7 de la mañana, yo sabía que el buque entraba a 8 a muelle, estaba media despierta, pero tampoco estaba tan, pero esta noticia que me da para despertarme del todo, yo dije, este hombre realmente está mal, dije yo. Y le digo, ¿qué broma es esta? No, ninguna broma, comisario. Me dice, venga, baje, dice que acá ya están todos reunidos. Así que cuando bajo, ahí tomamos conocimiento porque habíamos escuchado, que ellos habían escuchado la radio, televisión
no se veía hasta que no estabas atracado a un muelle. Y bueno, ahí empezó todo, el tema este de llegar a muelle, enterarnos bien que era cierto. En ese momento estaba el almirante Zaratiegui, que era el jefe del área naval austral, Islas Malvinas y Antártida Argentina, y él se enteró a bordo de nuestro buque que las islas habían sido recuperadas. O sea, él supuestamente era el jefe de toda esa zona de la Armada y él no sabía, hasta que no subió a bordo, que se habían recuperado las islas. Y te puedo hacer una corrección sin que te enojes, porque el capitán Giachino murió el día de la recuperación de las islas y el segundo de él fue herido. Se tomó, digamos, si se puede decir así, fue una recuperación que no fue cruenta para los kelper, los que habitan nuestras islas. Y hubo bajas de civiles nuestras. Sí, 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 de Giachino. Y nosotros, no es de la Marina Mercante, es argentino y es de la Marina de Guerra, pero la verdad que la orden fue recuperar las islas sin disparar un solo tiro y eso fue lo que hizo él y así murió. La madre vive hoy en Mendoza, una señora de 90 años. 99, porque también ella me apunta bárbaro. Hace muy poquito cumplió los años, si ustedes quieren leer las cartas que ella escribe, la verdad que es una persona muy íntegra y vale la pena, no se la pierdan. Lean algunas cosas que ella solamente escribe para algunos aniversarios y demás, y a mí me conmovió la lista también de ella, es muy conmovedora. Sí, les sugiero, si las invito a que si quieren conocerla. Y bueno, cuando me entero fue ahí, y el buque era un buque que estaba haciendo carga comercial, y volvemos a Buenos Aires, y ya en Buenos Aires, ni bien llegamos, nos informan que el buque nuestro iba a ser afectado al teatro de operaciones. El buque nuestro hizo apoyo logístico durante todo el conflicto. Yo me desembarqué el día 17, llegué a Buenos Aires el 14 de junio y desembarqué el 17. Durante todo ese periodo estuvimos navegando. Sí, ahí sí, como dice ella, primero no había flota enemiga acá, tenía que llegar desde allá hasta el sur nuestro, pero después cuando estuvo también ya acá en aguas nuestras nacionales, sí estuvimos navegando todo el tiempo. Y cuando me entero, como yo soy de la ciudad de Mar del Plata, y ya termino con esta preguntita, lo que hice fue pedir permiso a la armadora para irme hasta Mar del Plata, a despedirme de mi familia. Y cuando llegué ya mi mamá había reunido a la mayor cantidad de familia que pudo. Fue bastante así conmovedor porque mi mamá, hoy leíamos el caso de un compañero que los padres le pidieron que se quedara y hubo otros, en el caso mío no. Mi mamá es maestra, directora, inspectora de educación, o sea, ella tiene la Argentina, tenía, y todo esto acá arriba, y ella no pensó, no lo digo mal, ella cuando escuchó que yo iba a quedarme, iba a ir, ella sintió una especie de orgullo y también temor, pero creo que fue más orgullo que... Así que así fue como yo me enteré y como tomé la decisión y tuve el apoyo de la familia. Por ahí, porque ya marca preguntarte cómo viviste el hecho de ser de la Armada, No, de Fuerza Aérea. Realmente yo lo viví con mucho orgullo porque en nuestra época, como decía la profesora, las Malvinas eran parte del territorio argentino y se vivían realmente como parte del territorio argentino. Y realmente para mí el hecho de poder colaborar para reconquistarlas o recuperarlas, para mí era un orgullo total, era el sueño del pibe, como se diría, ¿no es cierto? El sueño del pibe. Yo lo viví también, que mis hijos, por ejemplo, del único momento que se hablaba de las Islas Malvinas era el 2 de abril y muy poco, tampoco como que era una hora en todo el año. Incluso una de mis hijas, cuando tenía 7 años, estaban hablando y ella se levantó y le dijo, señor, mi mamá
estuvo en Malvinas, es veterana, y ella le dijo, eso es mentira, las mujeres no hubo mujeres en Malvinas. Y ella dijo, sí, sí, deja de mentir. Mi hija volvió llorando a casa porque la hizo quedar en ridículo frente a todo el aula, ¿no? Así que yo creo que el problema sí más importante con respecto a esto es que éramos pocas y como siempre cuando fracasamos tratamos de olvidar el fracaso y eso hizo la sociedad en parte, ¿no? El regreso, digamos. Cuando yo volví a fin de mayo, porque fuimos en 3 grupos, un grupo fue en abril, yo estuve en mayo, el tercer grupo fue en junio. Cuando volví inmediatamente fui destinada a la Escuela de Aviación Militar a hacer el curso de promoción alférez. Nosotros ingresamos injustamente como suboficiales con el grado de cabo principal porque todos teníamos secundario con terciario o universitario. Los varones ingresan cuando tienen secundario completo con universitario o terciario, ingresan directamente como oficiales. Nosotros como éramos el primer intento y ver a ver qué pasaba, nos hicieron ingresar como suboficiales, pero nosotros no hicimos la carrera de enfermería en la Fuerza Aérea como hacen los varones, sino que la hicimos por nuestra cuenta. Es decir, cuando ingresamos ya teníamos el título. Por eso, a diferencia de los varones, que en enfermería salen con el grado de cabo, nosotros salimos con el grado de cabo principal, pero injusto también. Cuando volvimos, inmediatamente nos mandaron a la Escuela de Aviación Militar a hacer el curso de promoción oficial. Y el 14 de junio, que estábamos en la formación de la mañana previa a la instrucción y orden cerrado, el oficial de turno nos dice, tengo que darles una mala noticia. Nos hemos rendido. Y claro, para nosotros fue algo totalmente inesperado. Hay que tener en cuenta que cuando estás en la escuela de aviación, como la mayoría de las escuelas militares, ten en cuenta que en esa época no había celulares, no había teléfono, no había nada, vos estás un poco aislado del mundo. Durante el día tenés toda la mañana orden cerrado, instrucción, durante la tarde tenés clase, después tenés que estudiar para las pruebas del día siguiente, a la noche tenés imaginaria, es como que no tenés tiempo de conectarte con el mundo. Así que cuando yo había vuelto, la situación no estaba tan mal. Se habían derribado muchos aviones, se habían hundido buques, así que la situación no estaba tan mal en ese momento. El mayor problema fue, evidentemente, después que se completó el desembarco, cuando empezaron los combates cuerpo a tierra. Nosotros tuvimos muchos problemas de logística en el abastecimiento, porque nosotros llevamos todo a Puerto Argentino, por eso equivocadamente muchas veces dicen no se les repartía, ¿no es cierto? O no se llevaba. Puerto Argentino estaba lleno de cosas. El problema es que después del desembarco inglés empezó a ser muy difícil la distribución a los lugares aislados. ¿Por qué? Porque no se podía ir caminando. Había que ir en helicóptero y fácilmente eran derribados. Llegó un momento que ya no había forma de hacer llegar los suministros a las trincheras o a los pozos de zorro. Lamentablemente no hubo cómo organizar la logística para que pudieran llegar todos los requerimientos a todos los lugares de las islas. Y eso evidentemente complicó el desenvolvimiento de la guerra. Yo estuve en Córdoba hasta fin de año. Cuando volvimos, volví a mi cargo como jefe de terapia intensiva y nadie hablaba de la guerra. Yo quiero aclarar que nosotros en ningún momento en Fuerza Aérea nos hicieron firmar ningún consentimiento ni nada de no hablar. A nosotros nadie nos prohibió hablar. El problema es que cuando nosotros llegamos nadie hablaba. Es como que había sido un capítulo cerrado. Y nosotros también, que habíamos estado todo ese tiempo aisladas, tampoco ya es como que nos había pasado la guerra también. Entonces, ni por parte de la sociedad ni por parte nuestra se hablaba de la guerra. A mí nunca, a ver, si a uno te preguntan, vos no hablás, porque se supone que al otro no le interesa. Entonces, ¿qué íbamos a contar si nadie nos preguntaba? El punto yo creo que pasaba por ahí. Yo hablo exclusivamente de Fuerza Aérea y no sé lo que pasaba en las otras fuerzas, pero en Fuerza Aérea fue así.
Finalmente, bueno, yo me terminé yendo de baja porque en ese momento yo era la más antigua de la promoción. En Fuerza Aérea siguieron ingresando todos los años como alfereces las enfermeras. Llegó un momento que éramos alférez de la primera promoción, alférez de la segunda promoción, de la tercera promoción, de la cuarta promoción y nadie ascendía. Mi obligación como más antigua era pelear por el ascenso. Teóricamente, nosotros deberíamos, de alférez a teniente, se asciende a los 2 años, según el Código Militar. Y si estuviste en la guerra en la mitad del tiempo, yo debería haber ingresado en el primer año. No ascendí en ese primer año, esperé al segundo, tampoco ascendí, en el tercer año empecé a patalear. Bueno, tampoco tuve éxito, así que empecé a hacer notas. En ese momento no había mail, nada, las notas se hacían manuscritas y se elevaban directamente en persona. Bueno, la primera nota la elevé al subdirector del hospital, que era de quien yo dependía administrativamente. Me dijo, bueno, Colino, tenga paciencia, en algún momento van a ascender. Le digo, son 4 años de paciencia. Bueno, ya vamos a ver, no, le digo, yo quiero que la nota siga su curso. Bueno, después de 2 meses me llama el director del hospital, lo mismo. A los 3 meses me llama el director general de Sanidad, lo mismo. A los 6 meses me llama el brigadier Crespo, que había estado con nosotros en Comodoro, en la brigada de Comodoro. Y me dice, Colino, tenga paciencia, ya va a llegar. Le digo, no, ya no puedo tener más paciencia. Son 4 años, sí, pero todavía no está preparado el escalafón femenino. Digo, no entiendo nada, le digo. Entramos en el año 80. ¿Cómo puede ser que no esté el escalafón femenino? Si nosotros cumplimos las mismas funciones que los varones, tenemos los mismos turnos que los varones y tenemos las mismas actividades totalmente que los varones, ¿por qué tenemos que tener un escalafón diferente? No depende de nosotros, los pliegos fueron elevados al Congreso. Digo, bueno, no, yo de la única forma que aceptaría, por supuesto, esto fue esas cosas que uno dice sin pensar en el ámbito militar, pero total, como yo sabía que me iba a ir, la dije igual. Yo la única forma que acepto es si me ascienden con retroactividad. A esta altura yo ya tendría que ser primer teniente, según cómo evoluciona el ascenso en las Fuerzas Armadas. Pero eso no se puede, Colino, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, si no es así, yo me voy de baja. Y bueno, me terminé yendo de baja. Al año siguiente empezaron a ascender. El problema es que si uno no sienta antecedente, evidentemente es como que se sigue esperando. Y yo creo que fue muy injusta la espera que tuvimos. ¿Consideran que falta sacar a la luz el enfoque tradicional que se hace de la guerra del Pacífico con respecto a la participación de las mujeres? Bueno, ahora hace ya como, ¿cuándo fue? En 2012 que estuvimos en el Ministerio de Defensa. Bueno, creo que fue un paso así institucional grande, la resolución ministerial donde reconocieron 16 mujeres como veteranas de guerra. Hay algo que nosotros fuimos reconocidas desde el primer Sí. momento igual que los varones. Lo que pasó es que no fuimos visibilizadas. Exacto. Nosotros desde el primer momento fuimos reconocidas igual que los veteranos varones. La situación es esta. Los que pertenecen ¿cuáles son veteranos de guerra? Los que pertenecen al TOM, que es el Teatro de Operaciones Malvinas, es decir, los que estuvieron en Malvinas, el TOAS, que es el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que son los que estuvieron en el Atlántico Sur y en el mar argentino, y después los que no fueron reconocidos como veteranos son los del TOS, que es el Teatro de Operaciones Sur, es decir, los continentales. Nosotros fuimos reconocidas al mismo tiempo que el resto de los veteranos. Eso es importante porque muchas veces dicen, ¿cómo no las reconocieron? Reconocieron, siempre fuimos reconocidas. El problema es que no éramos visibilizadas. Y yo lo atribuyo fundamentalmente a que éramos pocas. Y muchos veteranos tampoco son visibilizados. Muchos veteranos varones, nadie sabe que son veteranos, a no ser que pertenezcan a un centro de veteranos y que el centro de veteranos tenga una actividad importante. Ahora tengo Bueno. micrófono propio yo.
Sí, lo que dice ella es correcto. Fuimos yo también, no es que a partir del 2012, sino que ya en el año 90 y algo, 93. nos reconocieron, o sea, hay como todo un protocolo para ver quiénes estuvieron, determinar quiénes son y quiénes no, de acuerdo a dónde operó el buque, el avión, o bueno, hubo buques y aviones nada más. Y después el cambio la de las islas. Pero quiero decir que se trasladaron en aviones o en buques hasta las islas. Caminando no fue nada. No, pero bueno, o sea, también el TOAS a los 4 días, al 4, pero al 2, el 4, el 7 creo que se desarmó y se amplió el TOM al TOAS. Dejó de estar el TOM y fue el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y todos los que estuvieron participando en operaciones ahí fueron reconocidos como veteranos de guerra. Lo que yo creo que a partir, para nosotras las mujeres, hay más visibilización, como dice ella, es a partir de la resolución ministerial. Porque ahí, ¿qué pasa? Yo para decir, yo soy veterana de guerra, porque a mí me pasó, a mis hijos le pasó lo mismo que a ella. Bueno, hubo un hecho que yo tampoco hablaba mucho con mis hijos de que yo era veterana de guerra ni nada. Si me preguntan por qué, tendría que empezar a pensar por qué, no lo sé. También yo trabajé en educación 10 años. Nunca mis compañeros me preguntaron a mí, algunos sabían, pero el resto no, que yo era veterana de guerra, llegaba el 2 de abril todo, se hacían los actos como dice Liliana, y era ese día y se terminaba todo. Tampoco había en educación, no sé hoy porque yo ya no trabajo en educación, había un contenido al cual los chicos adquirían estos conocimientos. Eh, y bueno, a nosotros se nos visibilizó un poquito más, me parece, a partir de esta resolución ministerial, porque había un papel grande así, firmado por el ministro, que decía quiénes son las veteranas de guerra de Malvinas. Si no, uno tenía un papelito individual, que era para hacer trámites, donde cada fuerza lo expedía y decía, sí, veterana de guerra, de tal fuerza, tal cosa. Pero uno, claro, no va a ir con un papelito así, porque tampoco era necesario, diciéndole a la gente, sí, mira, yo soy veterana, porque... Y también no habría curiosidad, qué sé yo, la gente, no es que yo creo no nos aceptó, yo hablo de la sociedad como tal, ¿eh? Em, sí hubo políticas que desmalvinizaron, hubo gobiernos que no se ocuparon y aún hay, en ese sentido, creo, eh, y voy a incluir a todos los gobiernos, algunos más, otros menos, eh, que hay cosas que no han saldado con todo el colectivo de los veteranos, porque tenemos muchos problemas en salud, muchos, que no son cubiertos o que para que cumplan con eso hay que estar peleando, bueno, todo el mundo tiene que pelear por sus derechos. Partamos de ahí que no debería ser, pero muchas veces hay que volverles a recordar. Pero en este caso, hay veteranos que están muy vulnerables en cuanto a la salud. Y hablo de la parte psíquica como física. Y bueno, eso yo creo que es algo de lo que, respecto a la pregunta que vos me haces, que hay que estar luchando. Y nosotros somos muy pocas, como dice Liliana, éramos 16, quedamos 12. También somos pocas como para participar de actividades como la que hoy nos han invitado, para contar nuestras vivencias y también para hablar de nuestras compañeras. Eh, y después que no hay tampoco tanto interés a veces y como dice ella, no se puede forzar cuando no hay interés. Así que, bueno, pero ahora esto se ha vuelto un poco distinta a esta realidad. Ayer, de hecho, hemos estado en Ensenada, nos habían invitado. También como acá tenemos un público también importante que escuchó lo que teníamos para contar, esta gente muy cálida también. Marina ha estado toda la semana pasada con nosotros conversando para organizar esto. Y también a veces depende también del tiempo nuestro que tenemos. Pero yo creo que, yo le decía, había la otra vez unos profesores de historia, un politólogo, que me hicieron una entrevista por Zoom para estar estudiando este tema como para la tesis de ellos. Y yo creo que esto es una opinión muy personal. Nosotros no podemos estar divulgando lo nuestro. Sí, si nos vieran a preguntar gente que no sé, que son científicos o estudiosos o profesores de historia también, para periodistas, para que, claro. Entonces sí, pero no sé, es como no podemos ir a decir, yo soy veterana y quiero hablar de tal cosa. Hay que buscar el espacio, el lugar, el interés de la gente.
Y bueno, Sobre todo que a la gente que te va a escuchar le interese el tema. claro, Ese es el punto, porque si no le interesa es nada. No, no, nunca. no, en el caso mío tampoco, sí creo que el ejército, Y me porque lo parece que comenta ejército, sí. Yo la verdad que no puedo asegurar nada porque yo estuve en Fuerza Aérea nada Claro. más. Pero en Fuerza Aérea jamás, no. No, nosotros tampoco. Pero voy a hacer una salvedad. Es Marina Mercante, porque también tengo entendido, por lo que dicen veteranos que estuvieron haciendo el servicio militar, que a ellos sí le dijeron que no hablaran. Pero como yo no pertenezco a ninguna fuerza, a nosotros nunca nos dijeron nada. Se cansó de esperar a Alicia. Se hizo muy largo, dijo Alicia, tengo que... Y ahora el primero. No, ya está. 15:48. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Sí. No, porque yo estaba confundida por este de al final. Hay un documental, creo que ya son del ejército, ¿verdad? No, no, son de Fuerza Aérea del Hospital Rubicable. Ah, bueno, porque ahí dice, o sea, entre lo que vi en el documental y unos artículos sobre esas tres mujeres, me pareció leer y ver que aclaraban que sí había venido como un llamado así. No, yo estuve en Fuerza Aérea y no hubo eso. Compañeros que ella- No, pero no hubo. Eso no es verdad porque yo te digo, yo estuve y nunca nadie me dijo de esto no hables ni tenés que firmar nada, jamás. Eso, yo te digo que no. Sí, sí, yo la verdad, no sé. Ellas estuvieron en el primer grupo, que fue en abril, cuando todavía no había habido prácticamente heridos ni nada. Ellas se ocuparon de organizar el hospital Rubicable, porque en realidad el mayor movimiento se dio en mayo y junio, ¿sí? Pero no sé qué les pasó. La verdad que como yo no estuve con ellas, no puedo hablar. Pero que nos hayan hecho firmar después, no. Acá está Alicia Panero conectada. Ella es la autora de Mujeres Invisibles y le queríamos... Hola Alicia, gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Bien, queríamos preguntarte principalmente, en tu libro no solo relatás historias de mujeres veteranas de guerra, sino también de las esposas o madres de combatientes. ¿Cómo fue que te propusiste rescatar estos relatos silenciados, desconocidos? Bueno, en primer lugar les quiero agradecer el espacio, agradecerles a las dos chicas veteranas que he escrito desde hace 8 años de ellas y nunca tuvimos oportunidad de compartir un espacio, así que me alegra mucho que pueda ser en este lugar y hoy. Yo comencé hace 8 años con este trabajo porque yo trabajo en la UNDEF, la Universidad Nacional de la Defensa, soy profesora de historia, investigadora. Y estábamos trabajando el tema de Malvinas y se nos bajó el contenido de que ese año debía ser 2014, las mujeres y Malvinas. Y en ese momento las mujeres y Malvinas eran las viudas, las madres, las hijas, que son mujeres vinculadas a la guerra. Pero una colega mía me mandó una foto de unas chicas, sabiendo en lo que yo estaba trabajando, de unas chicas como con una ropa de pagina al pie de un Hércules C-130 y me dijo, fíjate porque estas chicas son veteranas. Yo quiero aclarar que estoy casada hace 35 años con un comodoro de la Fuerza Aérea, ahora comodoro, no era comodoro cuando me casé. Porque he caminado la institución Fuerza Aérea durante 35 años y nunca escuché hablar de una mujer. Cuando comencé a indagar, empecé a preguntarle primero a los veteranos, a algunos pilotos de Hércules, me dijeron, sí, hay una por ahí, pero mejor escriba sobre los aviones, escriba sobre las bombas, sobre los barcos que hundimos. Yo soy una militante de la paz,
pertenezco a una organización internacional que se llama Mujeres de Paz en el Mundo, que tiene el apoyo de la ONU. Por lo tanto, no hago historia bélica. Mis historias sobre la guerra tienen que ver con el lado humano y humanitario en mi segundo trabajo, que fue sobre la identidad de los soldados de Malvinas. Así que me propuse buscar a estas chicas. A la primera que encontré fue a Silvia Barrera, que por primera vez ese año hablaba en un auditorio del ejército, porque nunca lo había podido hacer, y ese año la invitaron y habló y contó su historia, y yo tomé nota y hablé con ella y me quedé sintiéndome muy culpable porque nunca había estado en contacto con estas historias. Como mujer me sentí muy culpable porque yo soy de una generación contemporánea a la guerra. Iba al secundario cuando fue la guerra y unas chicas un poco más grandes que yo habían estado en la guerra y yo no me había enterado nunca. Viví 12 años en la ciudad de Comodoro Rivadavia, frente al hospital regional, a donde se evacuaban en helicóptero los heridos o del buque directamente el almirante Irizar o del reubicable. Y la verdad es que me sentí, como les digo, culpable, porque ya para esa época habíamos comenzado las mujeres a avanzar en la inclusión, en las actividades que eran privativas de los varones. Se habían rescatado muchas historias de mujeres. Y yo siempre digo que si las instituciones militares que mandó a estas 16 mujeres a la guerra no las rescató, difícilmente la sociedad las hubiese rescatado. Entiendo el sentido de pertenencia de las chicas a sus armas, o en el caso de Marta, la marina mercante, pero yo que lo puedo ver desde afuera, a pesar de estar adentro, pero en otra situación, creo que fue propio de una época de machismo, de verticalismo, como son las Fuerzas Armadas, y que no es un fenómeno que ocurre solamente en la Argentina. En el mundo, cuando ocurre una guerra, las primeras invisibilizadas son las mujeres, los civiles y los niños. En la guerra de Malvinas murieron solamente 3 civiles en Puerto Argentino, y esas 3 civiles eran mujeres. Y hasta que yo escribí mi libro no las conocía nadie públicamente. Una sobreviviente a ese ataque, que fue de fuego amigo de la flota británica, habló generosamente conmigo, me envió su diario de guerra, que se llama Diario de un ama de casa. Ella se llama Verónica Fowler, y me contó cómo vivió la guerra en un territorio que para nosotros era recuperado, pero para ellos era ocupado. Nunca pongo en duda la soberanía argentina sobre las islas, pero quiero que entiendan que yo hago esa historia, la historia humana de las personas que se vieron afectadas por la guerra. No solamente de la guerra de Malvinas, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es lo que me apasiona. Y decidí incluir no solamente a las 16 veteranas, sino a todas las mujeres que habían tenido algún vínculo con la guerra. Mis vecinas de Comodoro Rivadavia, que a la edad que yo tenía para la guerra, ellas habían tenido que organizar la defensa civil de las ciudades y hacer los operativos de oscurecimiento desde las escuelas, incluir a sus vecinos, porque cuando a fines de abril la flota británica llegó a las islas, el riesgo de bombardeo a las costas argentinas más al sur del paralelo 42 era muy real. Decidí incluir a las madres, y me parece que son las mujeres que más le dieron a la guerra porque le dieron sus propios hijos. Y a las esposas, hay un capítulo en el que hablo de ellas, y a las isleñas, porque me parece que las mujeres siempre tuvimos y vamos a tener, por una cuestión de género, herramientas diferentes a las de los varones, ni mejores ni peores, pero podemos ver desde otra perspectiva. Esto de poder ser madres nos hace poder ver de manera diferente estas historias. Liliana Colino es alguien a quien rescato siempre. La rescaté en mi libro de una página, porque en ese momento yo no la conocía, pero su historia estaba colgada en la página del Gobierno de la Nación. Estaba muy completa, y yo la pude tomar de ahí. Y es alguien a quien yo rescato mucho, a todas, a las 16, pero porque me toca ver desde dentro de la Fuerza Aérea cómo hoy, este mismo 2 de abril que pasó, todavía no se la menciona, siendo la única mujer militar que tocó territorio insular de Malvinas en un momento de riesgo certero de muerte para ella, para sus compañeros y para los heridos que ella tenía que rescatar. Este año, al cumplirse 40 años de la guerra,
la Fuerza Aérea inauguró en el segundo piso del edificio Cóndor su sede, una sala memorial de Malvinas donde hay elementos de todos los escuadrones que participaron de la guerra, y de Liliana no hay nada. Y hablé con el jefe de Estado Mayor y me dijo, bueno, lo podemos ver, porque, a ver, tenemos este problema que lo aclaró bien Lili, de las mujeres que estuvieron en el continente, que yo rescato en mi libro como valiosísimas en el lugar que ocuparon, tanto las reubicables como las del Hospital de Puerto Belgrano, que tuvieron que atender a todos los heridos sobrevivientes del crucero Belgrano, y que para ellas la guerra no terminó el 14 de junio, terminó el 22 de diciembre del 82, cuando el último herido se fue de alta, cuando para toda la sociedad la guerra había terminado cuando terminó en los diarios. Entonces rescato a todas esas mujeres, pero cada una en el lugar que le corresponde. Y esto generó, y me hago cargo, que de mi buena intención de haber escrito el libro de esa manera, dándole a cada una su lugar, se generaran algunas confusiones, porque no es lo mismo estar en el continente cuando todavía no había combates, estar o circunnavegando las islas, o en un Hércules salvando heridos, o en el buque hospital Almirante Irizar cuando eran los días más crudos de la guerra, mayo y junio. Así que mi trabajo empezó así, publiqué el libro y fue como una explosión para la sociedad. Me pasé 2 días dando notas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, porque nadie podía creer que la Argentina, con ese vínculo tan fuerte que tiene con la guerra y con sus veteranos, tuviera veteranas de las que algunos me preguntaban si era una novela, si era una ficción, pero veteranas con A, me decían mis propios alumnos. ¿Veteranas con A, profe? Y bueno, sí, veteranas con A. Presenté el libro en Bogotá, lo presenté en Chile, lo presenté en Uruguay. Las veteranas argentinas son las únicas veteranas fruto de una guerra internacional en América Latina, y han estado silenciadas o ocultas, creo que para los varones, porque no portaron armas, no tiraron tiros, hicieron otro tipo de tareas que son indispensables en la guerra. No, la guerra no es solamente tirar tiros o matar gente. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas mujeres que pilotearon aviones, mujeres argentinas que pilotearon aviones para los aliados haciendo transporte de carga, y que tampoco son conocidas. Porque vuelvo a esto de que este no es una problemática nuestra, sino mundial. Y la historiografía, lo podrá decir la colega profe que está ahí, la historiografía siempre ha sido muy machista, y a las mujeres nos trata como un apartado de la historia, siempre destacando una mujer en el deporte, una mujer en la medicina, una mujer en la guerra, sin tener en cuenta que las mujeres son parte de la humanidad, no un apartado en la historia de la humanidad. Entonces, hasta que no vayamos revirtiendo eso de a poco. A mí me costó mucho escribir sobre la guerra, porque sobre la guerra escriben los hombres, sobre la guerra escriben los varones y los veteranos. Ellos no creían que yo tuviera derecho a escribir, a pesar de mi formación y de mi experiencia. ¿Por qué me metía yo con un tema de la guerra, que es un tema exclusivo de varones? Les repito esto de que cuando yo preguntaba cuál era la veterana de las Fuerzas Aéreas, me decían, no, escriba sobre el buque que hundió el Comodoro tal, o teniendo temor a perder importancia de la tarea que habían desarrollado ellos, que no es que para mí no fuera importante, sino que no era un tema de mi interés en ese momento. Y porque, repito, no hago historia bélica. No es ni mi ámbito de conocimiento ni de mi interés. Sí, el lado humano, digamos, lo que estas mujeres han podido aportar a la sociedad y que nos perdimos durante tantos años, ¿no? Hoy el tema de la mujer está tratado y visto desde una óptica mucho más igualitaria. A pesar de eso, repito, este 2 de abril, salvo en el acto oficial, presidencial, donde tuve la oportunidad de participar, se habló por primera vez, un funcionario, un presidente, dijo por primera vez en 40 años, veteranos y veteranas. Y estamos trabajando muy duro en un proyecto de ley que se presentó el año pasado para que se trate este año y no pierda el estado parlamentario, para que cambie el enunciado de la ley del 2 de abril
y no sea el Día del Veterano, sino que sea el Día del Veterano, la veterana y el caído en Malvinas, porque si bien tenemos pocas, como bien dicen las chicas, son las únicas que tenemos y que ojalá no tengamos más, producto de una guerra. Entonces me parece importante reconocerlas desde la palabra, desde incluirlas en cada vez que se mencione qué fecha es el 2 de abril, porque va a ser la manera en que la gente se pregunte, les pregunte quiénes fueron, cuántas son, a dónde estaba cada una de ellas, y eso es lo que va a hacer que se incluyan definitivamente en la memoria reciente y en la historia reciente. Yo escribí el libro de una manera desesperada, siempre dije que no es el mejor, pero fue el primero, y después de 8 años sigue siendo el único, y me he convertido como una especie de referente sin querer, porque no es fácil tratar estos temas, porque a las mujeres las abarca la misma problemática que a los varones en cuanto a esto de las que son verdaderamente veteranas, reconocidas desde que se reconocieron a los varones, como bien dijo Lili, pero invisibilizadas o ocultadas. Entonces han ido tomando lugar con mucha más fuerza que ellas, aquellas que no estuvieron en la guerra, que ven en el pedido de una aparición pública una oportunidad de dinero, porque por más que nosotras seamos mujeres que defendemos el género, tenemos que reconocer que hay mujeres que no le hacen bien al género y que a veces las mujeres somos nuestras propias enemigas, ¿no? Porque si cada una desde su lugar dijera lo importante que hizo, aunque hubiese estado en el continente, sería mucho menos hipócrita que pretender ser algo que no es para tener un lugar en la sociedad o una posición económica diferente. Es muy difícil para mí tener que hablar de esto, porque siento que estoy traicionando el género, pero lo tengo que decir porque es lo que de verdad pasa. Se presentan en lugares donde confunden, generan mucha confusión, traen problemas a las instituciones. Entonces, tenemos 16 veteranas y tenemos muchas mujeres muy valiosas que trabajaron en el continente, pero veteranas tenemos 16, que estuvieron en riesgo durante la guerra, que estuvieron cerca de los muertos, cerca de los heridos, que pueden aportar a la sociedad grandes conocimientos en cuanto a lo que es la emergencia, una situación trágica que puede ser similar a un terremoto o a una catástrofe. Las aprovechemos para eso. Mi libro tuvo una gran repercusión, es de bajada gratuita, se está trabajando en muchos colegios donde los contenidos de Malvinas en algunas provincias son obligatorios, en las escuelas primarias y secundarias, y a mí me enorgullece mucho que se utilice mi libro porque quiere decir que están empezando a mirar a estas mujeres. Actualmente, como investigadora de UNDEF, estoy trabajando en un proyecto de la configuración de los buques hospitales, la participación de las mujeres tanto en la Argentina como en el Reino Unido, porque entre esas cosas únicas que tiene la Guerra de Malvinas en lo universal, el Reino Unido, con su larga historia de guerras, por primera vez embarcó mujeres para la Guerra de Malvinas, 39 enfermeras en su buque hospital de Uganda. Este año Marta fue testigo de que se pudieron encontrar por primera vez en 40 años una mujer del buque Uganda con Marta y una mujer del buque Irisak, nuestro buque hospital. Cuando a lo largo de estos 40 años ha habido y se han promocionado muchos encuentros de veteranos de ambos países como símbolo de paz, de reconciliación. Sin embargo, no se le dio la trascendencia que tuvo ese encuentro, que para mí fue histórico, porque dos mujeres, o tres mujeres en este caso, de países que fueron enemigos, en el caso de las enfermeras, las del buque argentino atendieron británicos y el buque británico atendieron argentinos, y que se hayan podido encontrar después de 40 años y que Silvia Barrera me diga, sentí que la conocía de toda la vida, porque compartieron aquella experiencia traumática de trabajar en un mar con olas de 10 metros que sacudían el buque y que tenían que atarse a las camillas para poder trabajar. Me pareció que fue un hecho histórico y sin embargo no tuvo la repercusión que debió tener. Así que este camino todavía sigue. Espero que con la sanción de este proyecto de ley consigamos que estén incluidas definitivamente en el inconsciente colectivo de la gente
y que se sepa esto que decía antes, ¿no? Que en la historia las mujeres no podemos ser un apartado, sino que tenemos que ser parte, porque somos parte de la humanidad. Bueno, te agradecemos mucho, Alicia, No, gracias a usted. y ya vamos cerrando la actividad. Quiero darle el micrófono a Liliana y Marta para que, bueno, digan lo que tengan ganas y saluden a Alicia, en fin. Bueno, Alicia, gracias primero por tenernos presentes, por ayudar que la sociedad nos tenga presentes, por difundir lo que hacemos, lo que hicimos, mejor dicho. Y yo lo que puedo decir es que tuve el orgullo, el privilegio y el honor de pisar las Islas Malvinas cuando eran argentinas. Y no pienso volver hasta que vuelvan a ser argentinos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí le pasé la foto de la enfermera de Uganda Ah, buenísimo. a Marina. Jesús. Bueno, también agradecerte porque fuiste la primera que habló sobre las mujeres, las diferentes mujeres en Malvinas. Eh, es muy valorable hablar también sobre las madres, las esposas. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en Ensenada y justo la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires tenía un compañero de secundario y contó su historia. O sea que hay tanta gente involucrada en esto, ¿no? Creo que casi toda la sociedad, por lo menos de esa época, ahora están involucrados de otra manera. Pero ella recordó los momentos que había vivido con sus compañeros, el ir a apoyar a la familia, el a veces no tener comunicación porque esto no era fácil recibir noticias desde las islas. O sea que es muy valorable, Alicia, haber considerado así. Y también es muy valiente hablar sobre las veteranas continentales, porque lo que decís es muy cierto, cada uno en su lugar, y creo que toda la República Argentina estuvo involucrada en las islas de diferentes formas. Hay yo lo que contás vos, esto de que la gente de las distintas ciudades como del sur vivían en sigilosa como vivía yo en el buque, o sea, de noche tapaban sus ventanas para que no hubiese luz por algún probable, posible ataque enemigo. Los chicos en las escuelas también se los enseñaba cómo manejarse en el caso de un bombardeo, de ir abajo de los pupitres. En fin, de alguna manera todo se tiñó de la guerra de Malvinas. O sea, algunos estuvimos en lugares más peligrosos, más estratégicos, pero esto afectó a la Argentina de esa época a toda. Así que yo creo que esto de las enfermedades continentales, en este caso son ellas quienes están reclamando, han hecho una labor muy importante, muy, pero cada uno ocupó un lugar diferente y bueno, en este momento la situación es así y ellas también son reconocidas, pero en su lugar de trabajo. Bueno, yo también me siento muy orgullosa de haber participado de esta recuperación de las islas. Sentirse no de la guerra, ¿eh? La guerra es algo que no es deseable para nadie, todo el mundo sale perdiendo, quien pierde un territorio como nosotros también perdió vidas, eh, y del otro lado también han perdido, pero sí estoy orgullosa de haber podido servir a la patria desde el lugar que me tocó y haber sido yo quien haya decidido estar en ese lugar. Así que muchas gracias por escucharnos. Una cosa más quiero decir nada más. Acá hay que aclarar que esta guerra no fue porque queríamos invadir. Esta guerra fue porque nos invadieron. Y eso es importante recalcarlo, porque no es lo mismo ir a conquistar algo que defender lo propio. Yo siempre lo asocio con que, supongamos, no es que esté a favor de la guerra, pero yo digo, a vos te usurpan tu casa. Vos le vas a dejar la llave y te vas a ir, o vas a hacer una mediación, vas a tratar de ir a la justicia o vas a agarrar una escopeta. Cualquiera de las tres cosas puede pasar, pero ninguno va a entregar la llave de su casa si se le están usurpando.
¿Cómo? Ah, no, escuché que estaba diciendo Ah, sí, esa es la Alicia. de la Uganda. Yo también estuve. Pues yo estuve con ella. Ah, ¿estuviste? Claro, antes de que se vaya. Ah, Porque me llamó, porque yo no había podido ir, porque cuando fue, eso yo estuve con un síndrome sinuso bronquial y no pude ir. sí. Pero al día anterior a que se iba, yo me mejoré y me llamaron Ah, y mira. me encontré con ella. Bueno, ese es un encuentro que se hizo británico de soldados o combatientes británicos y argentinos, que se realizó a través de la embajada y de, ¿cómo es el grupo? Veteranos de guerra No, pero de los campos. Centurión, el grupo Sí, Centurión, es un Centurión. grupo Sí. religioso que es quien me dio de parte de Argentina para que se produjera el encuentro. Fue muy controversial ese encuentro porque a mí me han valido como traidora a la patria, me han dicho de todo. Cuando a mí Alicia, no Daisy, que es amiga de Alicia, me invita a ir porque ella estaba enferma y no podía asistir, a mí me creó una duda, pero de verdad que yo pensé que también era importante conocer a quienes estuvieron del otro lado y si bien todavía el conflicto existe y yo quisiera que las islas las pudiéramos volver a recuperar por otra vía, pero en su momento fueron nuestros enemigos. Pero quería verlos en tiempos de paz, digamos, o de cese de hostilidades, por llamarlo, definirlo de alguna manera. Interesarme por el ser humano que había del otro lado, a ver qué sentían, cómo habían vivido, si estaban arrepentidos también de haber venido, como dice ella, a sacar algo que es nuestro. Y bueno, eso fue lo que me motivó. Y después que también, algo, esto es una frase mía, nada militar, pero qué mejor que conocer al enemigo. Qué mejor tener una oportunidad para verlo en otra situación. Y bueno, y eso me motivó a asistir al encuentro este. Y ella es Susan, que tiene un apellido, no me acuerdo, Sí. todo con W. Warren. Se llama, Susan Warren. Susan se llama Warren. Susan, se llama. Sue Warren. ¿Qué dice? Que se llama Sue Warren. Ah, ahí está el apellido, perfecto. Bueno, esto es uno de los problemas que me dejó la navegación. Tengo disminución auditiva. Y muy agradable, muy afectuosa. Ella refirió que ella atendió muchos soldados nuestros. Cuando digo soldados puede ser que haya habido oficiales y demás. Yo digo porque no tengo la certeza, pero gente que estaba herida nuestra en el hospital ahí en Puerto Argentino. Y no sé si estaba en Puerto Argentino ella. No, en el Uganda, perdón, en el Uganda. No, en el Sí, Uganda no. estaba. Ella no desembarcó, sí. Por lo menos después no sé, pero en ese momento no. No desembarcó. Atendieron a muchos heridos nuestros y ella lo dijo sin hacer ningún tipo de discriminación. Para mí era un paciente, sea argentino o sea británico. Y eso también habla de la nobleza como persona. Más allá, volvemos otra vez al contexto de la guerra, de que yo, si pudiera mañana decir las recuperamos, las recuperamos. Pero eso habla de la nobleza, en este caso, de Su. Y bueno, yo he estado posterior a la guerra, bueno, les quito un minutito más. La guerra finaliza para nosotros el 14 de junio. En septiembre de ese mismo año, 1982, había 6 aviones Superetendard que se los habíamos comprado a Francia y con motivo de la guerra y por decisión de la OTAN, todos los materiales que Argentina había comprado no era para la guerra, sino que para reabastecer las Fuerzas Armadas y demás, claro, que se compra, a veces se compran buques, a veces se compran, bueno, habían comprado 6, 12, 18 aviones Superetendard. 6 habían, que los que se utilizaron para la guerra, 6 habían sido traídos en el año 1981 por unos buques también, que son los transportes, en el uno navegué yo, los trajeron desde Francia hasta acá. La otra entrega se iba a hacer antes de que, digamos, estallara la guerra, la recuperación de Malvinas, y con motivo de eso, y debido a que la OTAN hicieron valer los tratados que tenían, Francia también es parte de la OTAN,
todos los países que la integraban, a nosotros nos congelaron los préstamos, bueno, las compras, todo tipo de relación con nosotros para tratar de presionar justamente para que desalojaran otra vez las islas. Entonces, ya finalizada, está con el cese de hostilidades. En septiembre de ese año viaja uno de los buques, en el cual también iba yo, a Francia a buscar los últimos 6 superestandartes que quedaban. Y al llegar allá, nosotros también en ese momento, a pesar de que había un cese de hostilidades, que ya estaba firmado, nosotros navegamos como en situación de guerra. Navegamos en sigilosa, o sea, sin comunicación de radio con el continente y de noche sin luces. Al llegar a Francia nos pusieron buzos tácticos para ver que no nos pusieran ninguna bomba ni nada en el casco del buque, por ejemplo, por el tipo de carga militar que traíamos. Y yo recuerdo que estando en Francia, bueno, había tomado, después fuimos a Alemania y yo tomé un tren que con esto también, de que dicen que los alemanes todo es perfecto, que el tren es a la una, que todo anda bomba, chicha así. Bueno, yo les digo que a mí no me pasó. Fui a hablar por teléfono, en esa época había Cospeles, yo tenía una amiga ya en Alemania que vivía en Hagen y nosotros habíamos desembarcado en Hamburgo. Yo de ahí tuve que viajar a Colonia y de Colonia viajaba a Hagen, que es bastante. Yo chapuceaba el inglés, ahora ni lo chapuceo, pero alemán, olvídense. Sabemos decir Centrum y Tomaten porque era todo con M terminaba. Y así nos divertíamos a bordo, tratando de aprender palabras sueltas. Pero bueno, me dijeron, andé en 15 horas, salía mi tren hacia Hagen. Entonces yo voy 15 horas, había un tren ahí todo bárbaro, subo. Miro mi boleto, obvio que no sabía ni qué era del número tanto, busco número tanto y me siento. Esos trenes que salían en algunas películas, que era un pasillo y que vos entrabas así, que tenían como el camarote así, como están esos sillones, no están ustedes, todos alfombraditos así. Yo, wow, dije yo, igual que el de Sarmiento, pero no era así. Y me siento, estoy muy tranquila ahí, sale el tren, viene ¿cómo se llama? El que miraba los tickets, todo con su gorrita, tal cual las películas. ¿eh? El guarda, exacto, gracias. Viene el guarda, todo uniformado, todo. Claro, empieza a pedir, me habla a mí, yo lo primero que hice es tirar la mano, le doy el ticket, entonces ya ahí empezó el problema porque ese no era mi tren, ni era mi asiento. Y justo conmigo había un militar. Claro, nosotros hemos cruzado el Ecuador, yo soy morocha, estaba negra carbón, con el cabello así, la gente por ahí no tiene este tono de cabello, tiene más claro. Ya me ha pasado otra vez que no hay así un castaño con la piel así más blanca, ¿no? Entonces, claro, me miran así, ya ahí estaban todos blanquitos porque ahí estaban en invierno, nosotros veníamos del Ecuador, así que estábamos requemados. No entendía el idioma y había un hombre de uniforme con un muchacho más joven también de uniforme. Entonces me pregunta de dónde soy, me pregunta en inglés, le contesto, pero no me animaba del todo a decir que era de Argentina. Porque yo digo, acá estamos, pero una cosa mía era, ¿no? Le digo, si me encuentro con un inglés, dije yo, ¿acá qué hago? ¿Me dice algo? ¿Qué hago? Bueno, eso se me cruzó por la cabeza lo primero, ¿cómo me había quedado todavía todo lo que había vivido con anterioridad? Entonces yo ya estaba a la defensiva y digo, y bueno, le dije de Argentina, Argentina, y entonces ya empezaron a mirar, escuchaban Argentina, la guerra había sido 2 meses antes. Y entonces el hombre me empieza a preguntar y era un coronel del ejército de Alemania que viajaba con su edecán, se llama, ¿no? Con el que lo asiste. Y me empezó a preguntar sobre la guerra y me había dicho que en ese momento, qué lástima que no la ganaron, que ellos estaban del lado nuestro y que no me preocupara por nada. Me dijo que él me iba a dejar hablaba en castellano, al soldadito que tenía ahí, que él me iba a acompañar hasta el andén y hasta el tren que yo tenía que tomar y hasta que no embarcara no me iba a dejar. Y bueno, ahora a qué le conté todo esto ya ni me acuerdo, perdón. Pero bueno, eso fue posterior a la guerra, no, a lo de los aviones que no nos dejaban traer en ese momento y de la OTAN. Y bueno, así fue después de la guerra, o sea,
nosotros en ese momento, no yo sola, fue en toda una embarcación, una tripulación completa a buscar los aviones que en ese momento no nos habían entregado. Y acá me viene algo a la cabeza. En relación a quienes nos ayudaron durante la guerra, si bien lo del Plan Cóndor y todo eso es tal cual, por lo menos lo que yo leí, tal cual lo comentó ella, durante la guerra quienes nos ayudaron a nosotros fue Perú. Perú trajo aviones, y esto lo tenés que saber vos, si querés explicarlo vos, trajo aviones y pilotos y la superintendar, y ellos querían ir a las islas a atacar a los ingleses en lugar de los que era un honor para ellos hacer eso. Pero eso lo sabes vos mejor que yo. Llegaron es decir, llegaron a Jujuy. No, no, porque todavía no estaban, todavía había sido en abril. Llegaron a Jujuy y después de ahí empezaron con los aviones de combate en los Hércules, arriba de los Hércules. No vinieron en aviones de combate. Y después de ahí fueron a Palomar y a Morón, y de ahí recién fueron a Comodoro. Yo con respecto a lo de Susan, yo lo que noté es que, y no me pasó nada más que con ella, sino en otros escritos que leí de ingleses, que en realidad ellos no lo hacen por patriotismo haber venido a la guerra de Malvinas, porque a ellos no les interesan las Malvinas. Y si uno habla con los ingleses en la calle, dicen, no sé para qué perdimos vidas o gastamos en algo que no nos interesa. Esto es una cuestión puramente política para ellos, es decir, está en la esfera política, no en la población. Por lo tanto, ellos no tenían nada, no tienen nada en contra, y los que vinieron, todos los militares que vinieron, coinciden en eso, que lo hicieron porque es su trabajo, simplemente, pero no como pasaba con los argentinos, que realmente lo hicieron por patriotismo, por defender a la patria, y eso es muy diferente. Gracias por la paciencia. Bueno, gracias por la invitación, por la atención que nos brindaron. Espero que